Estimadas alumnas, estimados alumnos del Moria College, sean bienvenidos por bien y por mal, a la última clase de este curso maravilloso llamado Conceptos Básicos del Judaísmo, el calendario hebreo y las festividades. Y sí, hemos llegado ya a la última clase, la clase número 6, que es una alegría por un lado porque estamos terminando un curso más dentro de nuestra plataforma, y por otro lado estaremos seguramente con nostalgia de estas clases con la doctora Aliza Moreno Goldschmidt. Pero esas son las reglas del juego, así que la clase número 6 está iniciando y el tema de hoy es fechas instituidas por los sabios Purim, Hanukkah y el 9 de Av o Tisha B'Av en hebreo. Así que sin más, ahora nos comunicamos con la doctora Aliza Moreno Goldschmidt. Hola, Aliza. A ver, se cortó. Ya está regresando la conexión. Hola, Ariel, un gusto saludarlos. Bueno, un gusto saludarte acá ya iniciando la última clase de este curso. Y bueno, ansiosos y expectantes por esta última clase. Aliza. Realmente increíble cómo se nos pasó de rápido el tiempo. Así es cuando uno disfruta. Así que bueno, Aliza, a ver, creo que salió. Problemas de conexión que puede llegar a ocurrir. En un instante estará regresando Aliza ya para iniciar esta última clase. Les recuerdo de bajar el certificado. Hemos notado que mucha gente no baja los certificados, así que si tienen algún inconveniente en cómo bajarlo, simplemente entrar en contacto con el soporte. Y también hemos iniciado desde ya hace un tiempo los formularios, los cuestionarios de satisfacción, que estaremos más que agradecidos si lo pueden completar. Así que ahí estamos de vuelta. Aliza, ¿nos escuchas? Volví. Ahí está, bueno, está bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahí se escucha, ahí se escucha. Hoy tengo. Espero que nos colabore el internet, que está un poco intermitente hoy. Les ruego que me avises, máximo bajo mi video en caso que hagas. Cualquier cosa, apagas el video y sigues con el audio. Así que bueno, iniciamos esta última clase, Aliza. Ya estamos con un poco de nostalgia, pero bueno, vamos a iniciar y nos veremos al final para las preguntas. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Tal vez puedes compartir el PowerPoint y si te resulta más fácil retirar el video, tal vez escuchar. Ok, voy a quitar el video a ver si me escuchan mejor. Ahí está, perfecto. Okay. Buenísimo. Un gran gusto saludarlos a todos en este sexto y último encuentro. Y en la clase de hoy vamos a abordar el último tema en el contexto de nuestro curso, pero definitivamente no el último tema en lo que respecta a las festividades judías. Hoy vamos a hablar de forma general sobre fechas que fueron instituidas por los sabios, es decir, fechas no bíblicas. Y específicamente vamos a hacer referencia a Purim, Hanukkah y el 9 de Av o Tisha B'Av. Antes de comenzar particularmente con estos tres temas y justamente por el hecho que es nuestro último encuentro, yo quisiera señalar, quizás para dejar un poco con la miel en los labios, que a lo largo del curso, si bien logramos abordar una cantidad bastante significativa y profundizar en varias de las fechas más importantes del calendario judío, hay algunas fechas que no llegamos a tocar, como por ejemplo algunas otras fiestas rabínicas que no vamos a alcanzar a tratar, como Lag BaOmer o Tu Bishvat, quizás en otra oportunidad. Pero algo que quería señalar, si bien no tendremos el tiempo de profundizar, pero no quiero cerrar el curso sin dejar de mencionar, y es que además de las fechas clásicas del calendario hebreo, en la época moderna
bastante moderna. En los últimos 100 años se han agregado también otras fechas adicionales en el calendario hebreo que tienen que ver con sucesos que han tenido lugar en este último siglo, y de las cuales las más destacables son el día de del día de Yom HaShoah, el día que conmemoramos la fecha del Holocausto, el día de la independencia de Israel y el día de recuerdo también de los caídos en Israel. Y para mí es muy importante señalar que como muestra de que el calendario hebreo sigue vivo y latente, y estas fechas que acabo de mencionar, que obviamente no podremos profundizar en ellas, pero que hoy en día forman parte inseparable de lo que hoy consideramos el calendario hebreo. Muy bien, después de esta breve aclaración, vamos a nuestro tema de hoy. Antes de adentrarnos en una y cada una de estas festividades, me parece fundamental que hablemos de las cuestiones que tienen en común todas las fechas instituidas por los sabios. Y en efecto tienen varias cosas en común. Primero, y como es evidente, la fuente de estas festividades no se encuentra en la Torá, en la ley de Moisés. Son fiestas posteriores a la época bíblica temprana, y por lo cual son fiestas que se han añadido en épocas posteriores. Segundo, ninguna de estas fechas va a convertirse en días de guarda. Les recuerdo lo que es días de guarda. Cuando nosotros hablamos de Shabbat, entonces mencionamos las labores que estaban prohibidas y todas las limitaciones que tenemos el día de Shabbat. Y la semana pasada y antepasada, cuando hablamos de las festividades bíblicas que no son Shabbat, mencionamos que también son días de guarda, es decir, en estas fechas también está prohibido hacer las labores prohibidas, salvo lo que tiene que ver con alimentación y cocina. Se puede cocinar para ese día. Esas son en las fiestas bíblicas de guarda. Entonces, en realidad todas las fechas bíblicas son días de guarda, es decir, que no se pueden hacer labores en dichas fechas. Por el contrario, las festividades que fueron instituidas por los sabios, por los rabinos, no son días de guarda. Y aquí vemos que los rabinos tuvieron la autoridad, y cuando hablamos aquí de los rabinos y de los sabios, no nos estamos refiriendo a rabinos de nuestra época, sino evidentemente a los líderes religiosos de la época más temprana, de la ley oral, de la época de la Mishnah principalmente. Pero entonces ellos tuvieron la autoridad de instituir fechas, incluirlas en el calendario hebreo, pero las fechas instituidas por los sabios no tienen el nivel de obligación que tienen las fechas bíblicas y por lo tanto no van a ser días de guarda. Tercero, todas estas fechas, las que vamos a abordar hoy, tienen una íntima relación y directa con eventos históricos. Son fechas que fueron fijadas a propósito de algún evento histórico, y la festividad viene no solamente a conmemorar, sino también a instituir una fecha en la cual dicho evento histórico sea recordado de por vida en la tradición judía. Y aquí volvemos a un punto que mencionamos la semana pasada, y es la íntima relación que existe en la tradición judía entre religión y nación. Aquí vemos una vez más una manifestación del aspecto nacional que se manifiesta a través de las festividades, en cuanto a que estas fechas van a venir a conmemorar y a recordar eventos históricos, y de esta forma a reforzar la memoria histórica del pueblo. Y por último, un punto que me parece muy importante, que podría llegar a confundir, es que las fechas instituidas por los rabinos, al menos estas tres que vamos a mencionar hoy,
llegaron a unirse y formar parte inseparable del calendario hebreo. Es decir, podríamos pensar que las fechas, las fiestas bíblicas tienen, las fechas originales que se encuentran en la ley de Moisés, son más cuidadas, más respetadas, más populares que las fiestas bíblicas, como que podría llegar a pensarse que hay una jerarquía en cuanto a las festividades, pero la realidad es que no. Y esto viene también un poco a enfatizar lo que ya dijimos en clases anteriores sobre la gran autoridad y cómo el judaísmo de nuestros días es en realidad, sin lugar a dudas, basado en la fuente bíblica, pero elaborado, y el aporte de esta cultura rabínica forma parte inseparable de lo que constituye actualmente el judaísmo como tal. Y por poner un ejemplo, entre las fechas que vamos a ver hoy tenemos Purim, tenemos a Hanukkah. Hanukkah cae en como ustedes saben, cada año puede caer un poco distinto porque los calendarios se mueven un poco, pero cae bastante cerca de Navidad, por la época de diciembre. Ahora, este hecho y el hecho que los judíos viven en gran porcentaje cerca de otras culturas, y muchos de ellos en países cristianos o católicos, principalmente católicos en lo que tiene que ver con la Navidad, ha creado que este ambiente general que hay en los lugares locales de festividad en la época de diciembre ha tenido también cierto efecto en algunos judíos que han puesto también un mayor énfasis en Hanukkah. Es decir, aclaremos para que no quede dudas. Un judío, como ya hemos mencionado muchas veces en el curso, actualmente el judaísmo está constituido por personas ortodoxas que intentan cumplir todo lo que está incluido en el legado judío tradicional, y judíos laicos o judíos tradicionalistas que cumplen más algunas tradiciones que otras. Pero dentro de estos judíos tradicionalistas, digamos, no necesariamente las fiestas bíblicas son las que más cumplen. Quizás si nos referimos, por ejemplo, a Yom Kippur, y en su momento lo mencionamos, Yom Kippur es en efecto una de las fechas más conmemoradas de forma general por los judíos, pero podemos ir a una de las fiestas de peregrinación que es de origen bíblico, como por ejemplo Shavuot, que los judíos no ortodoxos no mucho la fiesta de Shavuot. Por el contrario, vamos a ver que la fiesta de Hanukkah, que vamos a estudiar sobre ella en un par de minutos, es una de las fiestas que es en algunos círculos, en algunas sociedades judías, es alguna de las fiestas que llega a ocupar un lugar cultural más central. Entonces, es importante de tomar en consideración que esta jerarquía que se ve manifestada, por ejemplo, con los 10 que son de guarda o no de guarda, de facto, de hecho, la celebración de las fiestas rabínicas ocupa también un lugar igualmente central. De hecho, yo no estoy segura que todos los judíos, o incluso la mayoría, tengan una conciencia muy clara de esta distinción entre las fiestas que son rabínicas y las fiestas que son de origen bíblico. Ok, muy bien, como lo que vamos a tratar hoy son fiestas históricas, quiero un poco en el tiempo, no se vayan a asustar, esta primera imagen es un cronograma, una línea de tiempo, una cronología supremamente completa e interesante, no la vamos a poder revisar todo, tiene distintos niveles de personajes y de épocas y de historia general. Solo quería mostrarles la imagen general, pero lo que sí quiero que veamos es, hice un acercamiento, un zoom, para ver en qué parte de la historia ocurrir las tres fechas a las cuales nos vamos a referir en nuestra clase de hoy. Muy bien, entonces presten atención a esta línea que nos viene un poco a ubicar dentro de la cronología bíblica. Aquí tenemos los patriarcas, los jueces, reyes y profetas, ¿ok? Más o menos nos ubicamos.
Y aquí tenemos cuáles eran los gobiernos en la tierra de Israel. Okay, aquí tenemos la época del Reinado Unido y después el reinado que se separa entre Israel y Judá. Y después la época de Babilonia y la época persa, y la época griega y el Imperio Romano, hasta cuando fue destruido el templo. Muy bien. Ahora vamos a las fechas que a las que nos referimos hoy. La más temprana va a ser los eventos que tienen relación con la fiesta de Purim. La fiesta de Purim, que a propósito los eventos no tuvieron lugar en la tierra de Israel, sino dentro del imperio persa, en la capital del imperio persa, y sucedió posteriormente al exilio de Babilonia. Ahora, es interesante que si ustedes se fijan acá abajo, entonces aparecen las figuras de Esther y Mordejai, y aparece la línea bastante grande. No es que ellos hayan vivido 200 años, sino que esta extensión de tiempo refleja un poco una discusión cronológica que existe. Por un lado, la visión tradicionalista judía considera que el episodio de Esther tuvo lugar después del exilio de Babilonia, pero antes de que comenzara el retorno a Sion bajo el dominio persa. Por el contrario, en general, el mundo académico es de la opinión que el relato de Esther, que en efecto es considerado que tiene un aspecto histórico, pero tuvo lugar cuando ya el imperio persa había empezado y ya había conquistado lo que es actualmente la tierra de Israel. ¿Por qué este debate es interesante? Porque el elemento de un centro judío en la tierra de Israel no es mencionado en el libro de Esther. Entonces es muy distinto si no es mencionado cuando no existía, lo cual se hace evidente porque no es mencionado, pero por el otro lado, si ya existía un pequeño centro judío en la tierra de Israel, todos están de acuerdo que es antes de Esdra y Nehemia, que es cuando se constituyó más la parte, cuando empezó realmente la construcción del segundo templo. Pero incluso si ya existía cierto asentamiento judío en Israel, resulta muy interesante el hecho que este no es mencionado de ninguna forma en el libro de Esther. Ok, eso a un lado para contar un poco una discusión interesante académica. Muy bien, la segunda fecha que vamos a mencionar va a ser los hechos relacionados con la fiesta de Hanukkah, que van a tener una relación directa con la revuelta macabea que tuvo lugar, sí, en la tierra de Israel, en la época del dominio griego en la tierra de Israel. Y de hecho vamos a ver que, vamos a entrar un poco más en detalle en algunos minutos, que estamos hablando aquí de un episodio histórico en el cual el aspecto político jugó un papel central y definitivo, que va a ser lo que dio inicio a una época de independencia política ante el dominio griego. Y aquí vemos los 70 años del Estado hasmoneo, que fue anterior a el Imperio Romano en la tierra de Israel. Y finalmente, la última fecha a la cual haremos referencia hoy, que es el 9 de Av. Av es uno de los meses del calendario hebreo. 9 de Av en realidad es el nombre de la fecha, pero también es la fecha misma. Viene a conmemorar la destrucción, en realidad, de los dos templos de Jerusalén. Quizás se pone un mayor énfasis en la destrucción del segundo templo de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 70, pero como veremos en un par de minutos, también hace referencia a la destrucción del primer templo.
Ok, entonces aquí vemos en este mapa más o menos los espacios cronológicos que van a ocupar los eventos históricos que luego llegaron a convertirse en festividades dentro del calendario hebreo. Ok, vamos con Purim. La fiesta de Purim está íntima y directamente relacionada con el texto bíblico del libro de Esther. Y para aquellos de ustedes que no lo hayan leído últimamente, los invito a hacerlo. En el contexto de nuestro encuentro voy a hacer un recuento supremamente breve porque el objetivo principal de nuestra clase es hablar un poco de la festividad, no tanto de la, pero para ubicarnos un poco voy a hacer un pequeño recuento del relato, pero una vez más los invito a que hagan lectura de este texto bíblico, que en mi opinión es uno de los textos bíblicos más interesantes. Ok, entonces estamos hablando de la época en la cual Persia era un imperio supremamente amplio. Estaba el rey Ahasverosh, voy a utilizar los nombres en hebreo, que por razones de ciertas diferencias con su esposa Vashti, decide expulsarla y el rey, que está triste, decide buscar una nueva esposa y finalmente elige a Esther, que es la sobrina adoptada de uno de los miembros de la corte de Ahasverosh, un judío de nombre Mordejai o Mardoqueo. Y ella pasa a su función de reina a vivir en los palacios de la corte. Surge una diferencia, una lucha de poderes entre Mordejai y la mano derecha del rey Ahasverosh, que se llamaba Amán. Y tras esta lucha de poder que surgió porque Mordejai no estaba dispuesto a inclinarse, una lucha de poderes, de honores ante Amán, Amán decide convencer al rey y exponer un mandato, un decreto de aniquilar todo el pueblo, no solamente a Mordejai, todo el pueblo judío. Mordejai se entera de las intenciones de Amán, que a propósito, para decidir cuándo se va a fijar el decreto, tiran la suerte y sale la fecha del 13 de Adar. Y cuando Mordejai se entera de eso, incita a la reina Esther que interceda, la cual pone en peligro su vida, ya que no había sido llamada al rey durante más de 30 días. Esther pide a sus damas y a Mordejai que todo el pueblo ayune por ella para pedir por ella durante 3 días, y se presenta ante el rey, el cual la ve la acepta. Esther invita al rey junto con Amán a un banquete que dura varios días, y al final de esto ella descubre las intenciones de Amán y todo se vuelca justo al revés. El día que debían salir el decreto para matar a los judíos es el día que cuelgan a Amán, y todos los judíos se salvan, y obviamente el estatus de Mordejai sube dentro de la corte del rey, así como el de la reina. Ok, muy brevemente y saltándome la gran mayoría de los jugosos detalles del relato, para un poco abrirles el apetito, que después de la clase abran la Biblia y lean el relato completo, pero este más o menos es el marco de la fiesta de Purim. Ahora bien, quizás más que ninguna otra fiesta, aquí el texto es la Megilá. El texto es parte directa e inherente de la festividad. Y esto de por sí ya desprende y despierta numerosas preguntas, ya que el texto del relato de Esther
es muy diferente a la gran mayoría del resto de los textos bíblicos en muchos sentidos. Y por lo tanto yo creo que también no solamente el texto, sino de facto, tal como vamos a ver, la festividad de Purim es muy distinta en carácter a prácticamente a la totalidad de las festividades judías, tal como ustedes ya han podido un poco apreciar. ¿En claridad del texto de Esther? Primero que todo, en el libro de Esther, en la versión judía del libro de Esther, y ahora voy a aclarar a qué me refiero con lo de la versión judía, no figura el nombre de Dios, ninguno de los nombres de Dios, no figura Dios. Dios no es un personaje, al menos abiertamente del texto. Hablo un paréntesis y digo que un tema que ustedes imagino habrán abordado en otros cursos, pero que en este contexto es fundamental mencionar, la Biblia, el Antiguo Testamento católico, incluso también protestante y otras Biblias cristianas que también tienen diferencia entre unas y otras, pero digamos, si tomamos el Antiguo Testamento católico, no es idéntico a la Biblia hebrea. Hay muchos libros que no fueron incluidos en la canonización judía de la Biblia hebrea, pero que sí están incluidos en el Antiguo Testamento. Es decir, es verdad que hay muchos libros que están en ambos, pero hay otros que no lo están. Por poner un ejemplo que va a ser relevante a lo que vamos a leer hoy, el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos funciona, aparece en el Antiguo Testamento, pero no aparece en el Tanaj, en la Biblia hebrea. La Biblia hebrea incluye 24 libros, mientras que la Biblia católica incluye varios textos adicionales. Ahora, esto posiblemente ustedes lo sabían, pero otro punto que quiero mencionar en este punto, en este contexto, es que también dentro de los textos, en algunos casos hay también diferencias. Y el caso de Esther es un ejemplo, quizás el ejemplo más significativo. La versión del libro de Esther católica incluye varios capítulos que no figuran en el libro de Esther judío. Esto lo menciono porque la no aparición del nombre de Dios es algo que se puede ver en la Biblia hebrea judía, pero no en la Biblia no judía, en la Biblia católica. ¿Ok? Muy bien. Pero obviamente a esto vamos a tener que recordarlo y que explicarlo, porque estamos hablando de un libro que decidió canonizarse, incluirse en la Biblia hebrea, donde no figura Dios, y no solamente esto, sino que se convierte en la fuente de una de las festividades que instituyeron, los sabios. Entonces, ¿cómo vamos a llenar este espacio y este silencio? Segundo, si hacemos una lectura un poco crítica, y no hace falta hacer demasiado esfuerzo, en realidad las figuras de Esther y de Mardoqueo son supremamente complejas en cuanto a su identidad judía. Y sin entrar en todos los detalles, quizás lo más representativo es el hecho que Esther decide ocultar por consejo de Mordejai su identidad judía. Leo el versículo. Esther no había dicho nada de su pueblo ni de su parentela, porque Mordejai le había mandado que no lo declarase. Es decir, Esther, cuando fue llevada a palacio, cuando fue elegida reina, todos los años que vivió aquí, nadie sabía que ella pertenecía al pueblo judío. Ahora, ¿qué significaba que nadie pertenecía? Si lo vemos desde una perspectiva rabínica, en la cual el estilo de vida halágico que hemos mencionado en varias ocasiones juega un lugar central. ¿Qué tipo de vida judía podía haber llevado Esther mientras ocultaba su identidad judía? Surgen se pueden hacer preguntas muy, muy complejas sobre la figura también de Mordejai, pero principalmente la figura de Esther.
Otro aspecto interesante, esto es un hecho histórico, tal como ustedes han estudiado en varios de los cursos que ofrece Moriah, sobre los rollos del Mar Muerto en Qumrán. En las cuevas de Qumrán se encontraron no siempre manuscritos completos de todo el texto bíblico, pero en realidad así sea a partes pequeños o algunas partecitas de todos los textos bíblicos de la Biblia hebrea, salvo Esther. El libro de Esther es el único libro que no se encontró absolutamente nada en las cuevas de los rollos, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Y esto en realidad es en efecto una muestra que este texto no fue aceptado de forma universal, y podemos entender también muy bien por las varias dificultades que figuran en este texto. Y quizás relacionado un poco con este último punto es el hecho que antes de concluir el proceso de canonización de los libros de la Biblia hebrea, hubo algunos textos que estaban en discusión por parte de los líderes religiosos judíos, si debían o no debían incluirse. Y uno de los 3 textos en debate era justamente el libro de Esther. Es decir, no todos los sabios estaban convencidos que debía incluirse en la Biblia el libro de Esther. De facto, el libro de Esther fue incluido en la Biblia. La festividad de Purim fue no solamente incluida en el calendario hebreo, sino aceptada de forma general y celebrada hasta nuestros días. Ahora, en lo que vamos a ver adelante, vamos a intentar responder al menos parcialmente a algunas de las dificultades que acabamos de mencionar ahora. Ok, tal como mencionamos, el texto del libro de Esther viene a ser parte fundamental de la fiesta, y vamos a ver que también las costumbres más antiguas y centrales no fueron añadidas por los rabinos, sino que ya figuran en el texto bíblico mismo. Entonces vamos primero a leer una parte de uno de los últimos capítulos de Esther, Esther 9, y luego vamos a definir un poco algunas de estas tradiciones, o las tradiciones que son las tradiciones obligatorias que contamos en este día. Leo el texto. Y escribió Mordejai estas cosas y envió cartas a todos los judíos que había en todas las provincias del rey Ahasverosh, así cercanas como distantes, ordenándoles que observasen el día 14 del mes Adar y el día 15 del mismo, todos los años, como días en que los judíos tuvieron descanso de sus enemigos, y el mes que les fue trocado de duelo en regocijo, de luto en día de fiesta, haciendo los días de banquete y de regocijo, y de enviar presentes los unos a los otros, y de hacer dádivas a los pobres. Y envió Mordejai cartas a todos los judíos que había en los 127 provincias del reino de Ahasverosh, con palabras de paz y verdad, confirmando estos días de Purim en su tiempo determinado, según Mordejai el judío y la reina Esther, ordenando respecto de ellos. Ok, entonces quien instituyó la fiesta de Purim fue el propio Mordejai y la propia Esther en su tiempo, quienes determinaron que este día debía convertirse en día de fiesta, y también señalando qué es lo que debía incluir esta fiesta. Entonces vamos a ver cuáles son las tradiciones, las leyes que incluyen este día actualmente. Primero está el ayuno de Esther, que no vemos en este texto bíblico, pero que, como ya mencionamos cuando hice el pequeño recuento del relato, vimos que antes de Esther presentarse al rey, hizo un ayuno de 3 días y pidió a todas sus damas y todos los judíos que ayunaran por ella. El ayuno que se instituyó en la halajá, en la ley judía, no es de 3 días, gracias a Dios, sino de 1 día. Y es el día inmediatamente anterior a la festividad. Entonces hay un día de ayuno
que se llama el ayuno de Esther y que es seguido con la festividad, con el día festivo de Purim. Una de las costumbres centrales de este día es lo que se llama en hebreo la seudá, el banquete, que lo vemos aquí ya instituida, haciendo los días de banquete y regocijo. El banquete de Purim se hace al mediodía, después de la tarde. Tal como les recuerdo, tal como vimos en Shabbat, y no solamente, el día judío empieza con el atardecer, con la noche, y termina al día siguiente. El banquete, la comida festiva se realiza durante el día. Luego hay otra tradición obligatoria que se llama en hebreo Mishluchei Manot, que la traducción es envíos de regalos, pero la connotación de manot es de alimentos y vienen en plural, envíos de alimentos. Como ambos figuran en plural, entonces nuestros sabios determinaron que esta tradición incluye que cada persona tiene que hacer mínimo 2 envíos de regalo. En cada uno de ellos tiene que haber mínimo 2 elementos alimenticios. Aquí puse un ejemplo y realmente es un día en el que se intercambian entre amigos, familias, uno sale por las calles y ve a todo el mundo con los paquetes de regalos, se intercambian los unos a los otros. Esto es a amigos. Y también está la tradición de Matanot Laevionim, que también figura acá, dádivas a los pobres, son regalos que se dan a los pobres en ese día. Se puede llevar a cabo de 2 formas. Se puede entregar también elementos para celebrar la fiesta de alimentos el mismo día, o también se puede hacer donaciones de dinero, pero lo importante es que tienen que ser recibido el día de Purim, es decir, no puedo poner el dinero aparte y entregarlo al día siguiente, no. En todo caso, puedo hacer las donaciones antes para que también los más necesitados puedan realizar la fiesta en alegría, cumpliendo todas sus necesidades y gustos en el día mismo de la festividad. Y quizás la costumbre más central y característica es la lectura pública del libro de Esther, que se llama Megilá es rollo. El rollo de Esther, que debe leerse de pergamino, se hace una lectura pública 2 veces en la fiesta de Purim, por la noche, la primera noche, y luego al día siguiente por la mañana. Y a esa lectura tienen que asistir hombres, mujeres, todo el mundo está obligado a leer el relato, a escuchar el relato de Esther. Y algo que no figura en el texto de Esther, pero que también fue agregado, no es un rezo independiente, pero en algunos de los rezos existentes, en los rezos diarios y también en la bendición por los alimentos, se agrega un añadido pequeño que se llama Alanisim, que es por los milagros. Entonces los rabinos agregaron este pequeño rezo, que a propósito se dice tanto en Purim como en Hanukkah, también se agrega este pequeño rezo de Alanisim. Ok, posteriormente, esto lo que mencionamos hasta ahora son las costumbres originales mandatorias, pero a través del tiempo se han agregado otras varias tradiciones que han en realidad hecho de Purim la fiesta carnaval judía, por llamarlo de esta manera. Un concepto fundamental que también viene en cierta forma a responder las dificultades que mencionamos sobre el texto de Esther es el contexto de Na'afohu. Leamos el texto y luego lo explicamos y vemos cómo se manifiesta en las distintas tradiciones. Estoy leyendo también en Esther 9. Y en el mes 12, es decir, el mes de Adar, al día 13 del mismo, cuando debía ser la ejecución de la orden del rey y su edicto, día en que esperaban los enemigos de los judíos tener el dominio sobre ellos, sucedió todo
todo lo contrario es en hebreo na'afohu, porque tuvieron los judíos el dominio sobre sus enemigos. Y en realidad este pasa a constituir el concepto central y más representativo de Purim, el que pasó todo lo contrario. Y vemos aquí los extremos. Si volvemos, por ejemplo, a el hecho que no figura el nombre de Dios, se interpreta a través de este concepto de nafojo, es decir, justamente en el texto en el cual no figura el nombre de Dios, es el texto en el que se puede ver de forma más obvia y más clara la mano de Dios, la influencia de Dios, cómo movió todos los episodios, es decir, el modo como la razón por la cual se decidió incluir el texto y convertir este evento en una festividad religiosa, no, a pesar de que no figuraba el nombre de Dios, es justamente decir que Dios se encuentra incluso cuando pareciera que no está su nombre, Él también está presente y es el que tiene el mayor efecto, un efecto directo, una influencia directa en todos los sucesos, y aquí se puede ver muy claramente. Y también todo el concepto de nafoju va en que en varios de los aspectos del relato, que no vamos a poder tratar todos, pero lo que dice aquí obviamente es la fecha que había caído la suerte, que el pueblo judío iba a ser destruido, fue el día que se salvó el pueblo judío, todo se dio vuelta la cuchara, como diríamos coloquialmente, y esto viene representado en Naaf, todo lo contrario. Y todo lo contrario también volvió a la fiesta de Purim, todo lo contrario a lo que son las fiestas, muchas de las fiestas judías. Entonces, los disfraces vienen a manifestar lo contrario. No somos, parecemos lo que en realidad no somos, estamos haciendo lo contrario. Los disfraces también se volvió una costumbre muy arraigada, algunos que lo toman de forma casi mandatoria, no todos, de exagerar en la bebida alcohólica. Una exageración que muchas de las personas muy adeptas incluso genera cierto rechazo porque no es lo aceptado, pero hay quienes acostumbran a tomar tanto alcohol hasta que no lleguen a diferenciar entre Mordejai y Amán, entre el bueno y el malo. Y también algo que es muy interesante, una costumbre que surge aquí, la cultura judía de forma, en sus manifestaciones antiguas, no tuvieron mayores manifestaciones en campos del arte, ni en el arte, digamos, gráfico, ni en el arte del teatro, pero justamente en el contexto de la fiesta de Purim, se empieza a ver una tradición. Ahora menciono lo de Rosh Hashanah, que es el Purim Spiel, que es una tradición que comenzó en el Renacimiento en Italia, pero se expandió a otras zonas, de realizar obras de teatro, jocosas, graciosas, hacer burlas, de verdad, cosas que son muy alegres, muy divertidas y poco características de otras fechas dentro del calendario hebreo. Y finalmente el último detalle que quería mencionar son los Rashanim, son los sonajeros. Es costumbre cuando se hace la lectura del libro de Esther en las sinagogas, que cuando se menciona el nombre de Amán, se hace ruido, lo cual también en la sinagoga, que por lo general es muy alegre y muy formal, y silencio, es un ruido completo mientras se menciona aquí, un ambiente de carnaval general. Muy bien, hasta aquí con la fiesta de Purim. Pasemos ahora a la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah también habla de una salvación, pero una salvación distinta. Si en la festividad de Purim hablamos de una salvación, podemos decir nacional, no había ninguna, era simplemente por pertenecer al pueblo judío que Amán decidió que habían que destruirlos.
Aquí vamos a ver que en el contexto de la lucha con la cultura, la civilización griega, va a haber un aspecto cultural y religioso más central, pero que también se va a manifestar en una lucha política militar muy interesante. Ahora, las fuentes más antiguas de los eventos históricos de esta revuelta de los macabeos son los libros de los macabeos. Existen 4 libros de macabeos que no son 4 episodios que van a contar la continuación de la historia, sino son 4 relatos distintos sobre los mismos eventos. Y el más antiguo de estos textos es el libro Macabeos 1, que es lo que tenemos aquí. Y la revuelta de los macabeos comenzó con unas leyes que instituye Antíoco, que era el rey Seleucida, que estaba en dominio de la zona de la tierra de Israel. Y leamos cómo es descrito y cuáles fueron los decretos que incluía, los detalles de este decreto según el libro de los Macabeos. Leo así. Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto, estamos hablando en el año 167 antes de la era común. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Aquí estamos hablando del proceso de helenización que, a diferencia de otras conquistas anteriores, que era una conquista exclusivamente política, la conquista griega pretendía también hacer una conquista cultural y aquí vemos una manifestación de ello. Sigo leyendo. Acataron el decreto del rey y en Israel mismo muchos aceptaron este culto. En efecto, también en Israel hubo varios grupos que aceptaron y tenían deseos y de forma espontánea se helenizaron y adoptaron valores de la cultura griega. Sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el sábado. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Se debía tener por días ordinarios no solo los sábados, sagrado el santuario y sus ministros, sino que debían dedicarse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Tenían que sacrificar cerdos y animales impuros y no debían hacer a sus hijos el rito de circuncisión. En resumen, tenían que mancharse con toda clase de impurezas y profanaciones, de tal modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres. Al fin, decía, el que no cumpla la orden del rey, morirá. ¿Ok? Entonces vemos aquí una línea de decretos que a propósito hacen referencia al tema de nuestra clase. Una de las cosas que intentaba imponerse era evitar que se cumpliera y se respetara el sábado y las festividades sagradas, pero no solamente esto, sino otros varios decretos que afectaban el cumplimiento de la fe y la religión judía tal como era manifestada. A consecuencia de estos decretos, que en varios círculos evidentemente fue aceptado o no aceptado con mucho temor y mucho rechazo, surgió un levantamiento militar que tuvo manifestación militar, pero que tenía como primer objetivo una salvación religiosa, una defensa a la libertad y la independencia religiosa, que fue liderada por una familia de sacerdotes que vivía en la zona de Modi'in, la familia de los Hasmoneos, el padre Matitiao y sus 5 hijos, que lideraron una lucha que duró varios años y que tras la cual se logró un estado independiente. Y aquí vemos una cuestión realmente, no es de asombrarse que se llame un milagro, que una revuelta popular haya logrado la independencia ante el imperio griego tan fuerte y tan imponente. Y en efecto,
es un hecho que hubo un Estado independiente durante 70 años aquí, que es lo que se conoce como el Estado Hasmoneo. Ahora, la fiesta si es una revuelta que duró muchos años, ¿qué es lo que se celebra en Hanukkah? Lo que celebra la fiesta de Hanukkah es el momento en que logró liberarse y purificarse el templo de Jerusalén, que tal como se puede entender del texto anterior, una de las cosas que se hicieron tras estos decretos fue impurificar con idolatría el templo de Jerusalén. Entonces, cuando lograron liberar el templo, esto es lo que pasó a ser la festividad de Hanukkah. Y una vez más, leamos en Macabeos 1 cómo se describe este momento histórico. Judá y sus hermanos dijeron entonces: ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y a consagrar el templo. Todo el ejército se reunió y subió al monte Sión. Allí vieron el templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas. En los atrios crecía la maleza, como en el bosque o en el monte. Las habitaciones estaban destruidas. Entonces se rasgaron las ropas, dieron muestra de intenso dolor, se cubrieron de ceniza y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego, al toque de las trompetas, clamaron a Dios, reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los atrios. Hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelabro, el altar del incienso y la mesa para los panes sagrados. El día 25 del 9º mes, es decir, el mes llamado Kislev, del año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron, de acuerdo con la ley, un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Hubo gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación que les habían causado los paganos. Judá con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días a partir del día 25 del mes de Kislev. Ok, y aquí vemos muy claramente que la fiesta está directamente relacionado con el reinicio del trabajo dentro del templo de Jerusalén después de que fue purificado. Y también vemos que fueron los macabín, los hasmoneos mismos quienes determinaron que esta fecha debía convertirse en una fiesta y también determinan que es una fiesta que va a durar 8 días. Hasta el día de hoy, una fiesta que se celebra a lo largo de 8 días. Muy bien. Cuando observamos la narrativa que vino en épocas posteriores, vemos que existen 2 elementos centrales, 2 motivos centrales relacionados a la festividad de Hanukkah. Por un lado, y es lo que ya hemos mencionado, encontramos la victoria militar política. El hecho que un grupo pequeño tuvo éxito en la revuelta y logró independizarse del gran imperio griego es considerado como un milagro y es uno de los principales, uno de los 2 motivos centrales que son mencionados en el contexto de la fiesta de Hanukkah. Sin embargo, existe un relato posterior que lo encontramos, figura por primera vez en el texto del Talmud, pero es un texto anterior de la época de la Mishnah, es decir, estamos hablando de un texto que se remonta a quizás aparentemente al primer siglo de la era común, pero que es obviamente mucho más lejano del evento histórico que relata, ¿de qué trata este relato? Según cuando entraron los macabeos al templo y querían restablecer el servicio, lo primero que querían hacer era
encender el candelabro del templo. Pero en el estado de destrucción que estaba, encontraron solamente cantidad suficiente de aceite para poder encender un día el candelabro, la menorá. El relato cuenta que sucedió un milagro, que el aceite ya podía alcanzar de forma natural solo días, porque era el tiempo que demoraba en hacer nuevamente un aceite que fuera lo suficientemente puro, apto para encender la menorá, el candelabro del templo. Lo que podemos ver de relación entre este relato y el relato que vimos anteriormente es el número 8, el elemento de los 8 días, que ya figura en la fuente más antigua del libro de los Macabeos. También viene a jugar un papel central en este relato del milagro del aceite, que también pasó a constituirse en uno de los motivos centrales a la hora de celebrar la festividad de Hanukkah. Ok, vamos a las costumbres que se llevan a cabo en la fiesta de Hanukkah. Antes de hablar de las costumbres propiamente dichas, aunque hace referencia a la costumbre central, quiero que sepamos diferenciar entre estos dos candelabros, que quizás de una primera mirada podrían parecer similares, pero que de facto representan dos cosas muy distintas. El candelabro de 7 brazos es el candelabro que había en el templo, y es el candelabro que ya está descrito en la Biblia. Si ustedes se fijan en la descripción de la construcción del tabernáculo en el desierto, ya se habla del candelabro, de la menorá, que estaba hecha de una pieza de oro y tenía 7 brazos. Lo que vemos aquí es una Hanukkah. Hanukkah, que como ya se puede oír, tiene que ver con Hanukkah, con la fiesta de Hanukkah. Parece similar porque también tiene varios brazos, pero tiene 9 brazos. Y son dos cosas totalmente distintas. Esto es lo que había en el templo, y este es el candelabro que se acostumbra a encender en Hanukkah. Ahora, ¿por qué 9 brazos? Cada día, o como vamos a ver ahora en un poco más de detalle, se añade y se enciende una vela más. Es decir, el primer día de Hanukkah se enciende una vela, el segundo día se encienden 2 velas, el tercer día 3 velas, etcétera, etcétera, hasta que el último día de la fiesta, el 8º día, vamos a encender todo el candelabro. Entonces, ¿qué es la 9ª vela? La llamamos el shamash. ¿Por qué necesitamos una vela adicional más allá de las velas, de las luces que encendemos en Hanukkah? Porque a diferencia de las velas de Shabbat, que tal como vimos en su momento, el objetivo de las velas de Shabbat es utilizar la luz, en el caso de la Hanukkah, de las luces que prendemos en Hanukkah, el objetivo, está prohibido utilizar la luz de la Hanukkah. Su objetivo es solamente hacer una manifestación del milagro, publicar el milagro. Cada año nosotros publicamos y recordamos el milagro que sucedió en la época griega, y entonces con la 9ª vela vamos a encender las otras, vamos a poder utilizar la luz de las otras, etcétera, etcétera. Ok, 8 días en aumento es lo que ya explicamos, y en realidad la tradición mandatoria central de la fiesta de Hanukkah, que como ya dijimos y el resto de las fiestas rabínicas no son días de guarda, la tradición central es el encendido de la Hanukkah, que se enciende obviamente por la noche para que pueda apreciarse y publicarse la luz de las velas. Ok, si el objetivo del encendido de la Hanukkah es publicar el milagro, entonces esto también va a tener un efecto en el lugar donde vamos a poner la Hanukkah, porque si queremos publicar el milagro, queremos ponerlo en un lugar donde se vea.
Entonces, para aquellos que viven en una casa, no en un edificio, lo más recomendable es ponerlo al lado de la puerta de la casa, al lado de la calle, para que la gente pueda ver, todos los transeúntes que pasen puedan ver las luces encendidas. Y lo que actualmente es más común, la gente que vive en edificios, la costumbre es poner la Hanukkah al lado de la ventana. Cuando ustedes, si Dios lo permite y el COVID lo permite, vengan a visitar Israel y vengan en esta época, es muy hermoso pasearse por las calles y ver en todas las ventanas o en muchas ventanas encendidas las Hanukkiot. Hasta el día de hoy se suele poner en la ventana. Ok, existe una pregunta que aquí vemos una divergencia entre los judíos de tradición ashkenazí y judíos de tradición sefaradí, que ya hemos mencionado algunas de estas divergencias, y tiene que ver con cuántas Hanukkiot se enciende por hogar. Según la tradición sefaradí, los judíos provenientes de España y de países árabes, tienen la costumbre de encender una Hanukkah por hogar. Es decir, el padre de familia, por lo general, no tiene que ser el padre de familia, tiene que ser uno por hogar. Si el padre de familia no está en casa, entonces otra persona tiene que encender la Hanukkah, pero se prende una por familia. En contraste, según la tradición ashkenazí, cada persona, cada individuo del hogar tiene que encender su propia Hanukkah. Y en estos casos vemos a veces en familias muy numerosas que hay una cantidad muy, muy grande de Hanukkiot y de luces encendidas que tiene que ver con el tipo de tradición entre ashkenazíes y sefaradíes. La tradición mandatoria central es el encendido de la Hanukkah, pero luego se fueron añadiendo otras tradiciones adicionales, de las cuales quisiera mencionar estas tres. Tal como mencioné ya varias veces hoy, no estamos hablando de días de guarda, son días que se puede viajar, se puede trabajar, pero sí es tradición que mientras las velas están encendidas, es tradición de pasar el tiempo en la familia, no dedicarse a otros trabajos. Entonces es un tiempo de compañía y de estar en familia, y por lo tanto una de las tradiciones que surgió fue jugar al trompo. Los trompos que se llaman sevivón tienen en cada una de las caras una letra. Nun, que viene a decir, significar Nes, milagro, Gadol, grande, allá, hubo, Po, aquí. El milagro grande que hubo aquí, y una versión del trompo fuera de Israel ponen en la última cara la letra Shin, que viene a indicar Sham, un gran milagro que hubo allá, para indicar. Entonces es un juego que acostumbran a entretener principalmente a los niños, y no solamente. También se acostumbra a comer comidas fritas a propósito del aceite, y principalmente las dos más características son la sufganía, que es como un donut, y la levivá, que es como una torta de papa frita. Y también es costumbre dar a los hijos Dmei Hanukkah, que son, aquí luego se convirtió en algunos casos, o se añadió de usar en monedas de chocolate, pero también es costumbre de dar algunas monedas regalo a los niños para alegrarles la fiesta. Muy bien, hasta aquí con la festividad de Hanukkah, y vamos a hacer referencia brevemente al último tema de hoy para dejar tiempo a preguntas. Ok. El 9 de Av, que como mencionamos anteriormente, es la fecha, el Tisha B'Av 9 de Av, es la fecha en la cual fueron destruidos los dos templos de Jerusalén, y no solamente los dos templos, sino que hay varios eventos trágicos históricos, incluso posteriores a la época que se instituyó como fecha oficial el 9 de Av, que fueron añadidos a los motivos trágicos de esta fecha,
como por ejemplo eventos de las cruzadas, como por ejemplo la expulsión de los judíos de España y otras varias tragedias históricas. Y en general es considerado en la mentalidad judía, en la cultura judía, que esta época es una época peligrosa de tristezas, y por lo tanto el 9 de Av es una fecha de duelo, de un duelo nacional. Es interesante que la institución de este día como día de ayuno ya lo vemos reflejado en el libro de Zacarías, que evidentemente se refiere originalmente a la destrucción del primer templo, y aquí tenemos la prueba de que al menos el mes, estamos hablando del mismo mes, y es muy interesante este versículo que figura en Zacarías, que pregunta, Zacarías es en la época en que empiezan a retornar del exilio de Babilonia, y preguntan, ¿debemos llorar en el quinto mes es el mes de Abel, este mes, y abstenernos como hemos hecho durante tantos años? Preguntan los que retornan del exilio de Babilonia. Ok, salimos a exilio, volvimos, estamos retornando a nuestra tierra, vamos a construir el segundo templo. Tenemos que seguir conmemorando y seguir haciendo día de duelo en el día de la destrucción. Y este versículo de Zacarías a mí me parece muy impactante a la luz de lo que sucede hoy en día, porque hoy en día, con la existencia del Estado de Israel, con la presencia de un porcentaje muy significativo del pueblo que vive en Israel en libertad, cada año cuando llega esta fecha se pregunta si sigue siendo una fecha relevante. Es una fecha de duelo que a lo largo de todas las generaciones es un día de ayuno, un día de rezos, un día de introspección, y surge la pregunta, ahora que tenemos un Estado, ¿cuál sigue siendo la relevancia? Pero el hecho de que esta misma pregunta fue realizada después del retorno del primer exilio hace interesante. A nivel alágico, a pesar de que existe el Estado de Israel, sigue siendo un día de duelo, y en realidad no es solamente un día, sino es toda una época que comienza el 17 de Tamuz, que a propósito, hoy es 17 de Tamuz, hoy es día de ayuno, empieza con un ayuno, una etapa de 3 semanas, que empieza el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, son 3 semanas, que hay costumbres de duelo que se van intensificando, hasta que finalmente se llega al 9 de Av, que es un día de ayuno, en el cual se hace la lectura del libro de Lamentaciones, y hay otras costumbres de duelo que se toman de las costumbres de duelo personales, como por ejemplo sentarse en el piso, usar ropas de duelo, y es un día realmente de duelo nacional muy impactante entre todos. Se cree que cuando lleguen los días de la redención, el día del 9 de Av va a pasar de ser un día de ayuno y de tristezas para convertirse en un día de fiestas, que todos esperamos que suceda pronto en nuestros días. Bueno, queridos míos, hasta aquí con nuestra exposición de hoy de 3 fechas que fueron aceptadas generalmente en la cultura judía, instituidas por las autoridades rabínicas y que forman hoy parte inseparable del calendario y de la cultura judía. Voy a intentar abrir el video a ver si nos colabora la conexión de internet. Bueno, Alicia, muchas gracias. Hay mucha gente que está triste, ya están con nostalgia, pero bueno, vamos. Yo la primera. Eres la primera, sí, somos muchos. Pero bueno, todavía no terminamos, así que tenemos varias todavía preguntas. Pregunta, a ver, aquí está. Si podrías explicar, yo sé que lo has hablado, Marta pregunta el significado de la palabra Purim, y hay una mezcla también con Urim, de Hag Urim. Entonces, que suena parecido, pero son 2 palabras diferentes. Entonces vamos a explicar ambos conceptos.
no expliqué ni la palabra Purim ni la palabra Hanukkah, entonces voy a aprovechar la pregunta para explicar ambas. Purim viene de la palabra pur. Pur es suerte, que hace referencia a la suerte que echaron para decidir en qué fecha iban a destruir al pueblo judío, que esta suerte, este pur, al final se dio la vuelta y pasó a ser la fecha de la salvación del pueblo judío. Esto en cuanto a la palabra y al origen del nombre de Purim. En lo que se refiere a Hanukkah, es interesante lo que mencionas de Urim, porque Or es luz, en realidad otra de los nombres con los que se conoce esta fiesta, que incluso con este nombre es mencionado en Flavius Josephus, la fiesta de las luces, que también hoy en día Hagaurim, la fiesta de las luces, pero la palabra Hanukkah de la fiesta hace referencia a la inauguración del templo. Lachnoch es inaugurar algo, entonces hace referencia a la inauguración del templo, que es, tal como vimos en la fuente del libro de los Macabeos, es lo que originalmente celebramos, que se reinauguró el templo después de que fue purificado. Bien, continuamos con más preguntas. Pregunta Hugo Bendayán Curia, si esta presencia de Dios sería el motivo del agregado de Al-Anisim o sería otro. Ok, Al-Anisim, que es por los milagros, tal como se mencionó, se agrega en ambas festividades. Si ustedes abren y ven un sidur, entonces empieza con una parte que se dice igual, tanto en Purim como en Hanukkah, Al-Anisim, y luego viene separado una parte que relata brevemente lo que ocurrió en la época de Purim y algo que relata brevemente lo que pasó en la época de los Macabeos. Y aquí vemos algo en común de ambas festividades según la perspectiva rabínica, y es que ambas manifiestan el milagro y, más puntualmente dicho, la mano divina en la historia, lo que se llama la Ashgajá, la providencia divina en la historia, y en particular la salvación a el pueblo de Israel a través de estos milagros. Y esto es aunque son en dos épocas distintas, dos relatos, dos tipos de persecuciones distintas, pero desde la perspectiva rabínica tienen en común que ambos manifiestan esta providencia divina a través del milagro. Muy bien, seguimos con más. Pregunta Jacqueline Hugliuter, ¿desde cuándo se incorporó el encendido de las velas en la Hanukkah? La fiesta se menciona en los Macabeos, pero no lo del encendido de las velas. Ok, magnífica pregunta, me encanta que me la haces, porque era algo que quería entrar en mayor detalle y no quería robar tiempo a las preguntas, pero ahora tengo la oportunidad de completarlo. En la fuente antigua de la Mishnah, que es antigua, pero no tan antigua como el libro de los Macabeos. Es decir, es verdad que cuando los Macabeos decidieron, instituyeron y fomentaron que esta fecha se convirtiera en una fiesta, no había la Hanukkah ni tampoco estaba clara la tradición del encendido de las velas. El encendido de las velas figura de forma muy clara en la tradición rabínica y puntualmente en textos de la época de la Mishnah. Ahora, es muy interesante porque en las fuentes antiguas de la tradición rabínica vemos que ya se puede ver que hubo un cambio y un desarrollo. Originalmente, la obligación básica era encender una vela en cada casa durante 8 días. Posteriormente dijeron, ok, vamos a hacerlo mejor todavía. Entonces no vamos a encender solamente una vela, vamos a encender, por cada día vamos a encender una vela. Pero entonces aquí vemos una discusión entre dos sabios, dos Tanaim, Shammai y Hillel, que unos decían, ok, si vamos a agregar, a cambiar, a jugar con el número de las velas, ¿cómo lo vamos a hacer?
Entonces, Shammai decía, vamos a prender el primer día 8 velas y cada día vamos a ir bajando 8, 7, 6 y al final y el último día vamos a prender una vela. Mientras que Hillel dice, no, vamos a agregar, cada día vamos a agregar una más. Finalmente, y tal como lo vimos, la opinión que fue aceptada fue la opinión de Hillel, que se agrega cada vela, pero el hecho que encontramos esta discusión y este debate nos demuestra que originalmente no había Hanukkah. Originalmente se encendía una vela por casa y fue algo que se fue desarrollando. Después, a partir de que ya se consolidó la tradición de encender, de hacer un cambio de números de velas, entonces se fueron desarrollando y efectivamente existen Hanukkiot bastante antiguas, no de la época de los macabeos ni de la época de la Mishnah, pero sí de la época medieval ya se pueden encontrar Hanukkiot. Y para aquellos de ustedes que se interesan en el área del arte, es muy interesante ver que existen distintos tipos de Hanukkiot dependiendo de las distintas zonas donde residían los judíos. Una Hanukkah que podía estar en Egipto era muy distinta a la Hanukkah que podemos encontrar en lo que había en Holanda o así, etcétera, etcétera. Es uno de los objetos que fue, hablamos antes de las cuestiones del arte, uno de los litúrgicos que se encuentran en distintas zonas de la cultura judía, así que ya nos acompaña durante varios años la Hanukkah, pero no desde la época ni de los macabeos y posiblemente tampoco lo de la Mishnah, sino un poco posterior. Muy bien, Alicia. Seguimos con más preguntas. Gina Barón pregunta, el libro de los macabeos es un libro apócrifo para el canon hebreo y sobre él se fundamenta la fiesta de Hanukkah. ¿No es una... Okay. Excelente. A ver, entonces lo respondo en varios niveles. Primero que todo, el hecho, digamos así, algo que creo que ya mencioné la semana pasada en una de las clases anteriores, es que una de las razones, una de las características del canon judío es la cronología, es decir, los textos más antiguos que figuran en la Biblia hebrea llegan hasta principios de la época del Segundo Templo y en este sentido los libros macabeos son posteriores. Es decir, que en este sentido no necesariamente hay una actitud negativa o que se niegue de por sí las fuentes de los libros de los macabeos. Sin embargo, en realidad, las fuentes, yo utilicé y traje estos textos porque a nivel histórico, no desde una perspectiva religiosa, sino desde una perspectiva histórica, considero que son las fuentes más antiguas y más cercanas a los hechos históricos y por esta razón las traje, pero es muy cierto lo que se infiere de la pregunta, que realmente en la tradición o en los ámbitos tradicionales judíos no aprendemos, no se aprende de la fiesta en base al libro de los macabeos, sino en la narrativa que encontramos en la literatura rabínica que describen los hechos de la época de los macabeos. Y justamente por esta narrativa es que sucede lo que comentaba anteriormente, y es que el motivo del milagro del aceite llega a ocupar un lugar, podríamos decir, superior, más central en muchos contextos en la narrativa rabínica, lo cual a mí personalmente me parece muy sorprendente, porque sin entrar en la pregunta si hubo el milagro del aceite o no hubo el milagro del aceite, el milagro de la victoria militar es muy impactante. No, como que siento que quizás no había necesidad de poner el énfasis en este otro motivo, pero aquí cabe añadir para poder comprender y obtener una visión más general que en la época rabínica lo que se llama
las generaciones o la corona hasmonea era vista en otros ojos, en cuanto a que las primeras generaciones de los hasmoneos, tal como se puede ver en el libro de los Macabeos, lo que hicieron era justamente defender la identidad particular judía y salir en contra de los decretos de Antíoco, pero las siguientes generaciones de los hasmoneos pasaron ellos mismos un proceso de helenización supremamente intenso, tanto así que los últimos líderes hasmoneos tuvieron un contacto supremamente cercano con los líderes romanos y estaban realmente muy asimilados. Entonces, desde la cultura rabínica, ellos tuvieron que enfrentar un dilema muy serio, porque por un lado, realmente venía a servir la ideología de la identidad particular, de la conservación de las costumbres, pero por el otro lado, los hasmoneos que veían, que tenían frente a sus ojos, que estaban, todavía formaban parte, representaban justamente lo contrario, y ante este antagonismo, vemos que en la cultura rabínica se limitó un poco el honor o el énfasis que se puso en la victoria militar de la casa hasmonea, y por el otro lado se intentó poner un énfasis más fuerte en la parte espiritual, en el milagro que tenía que ver más con el trabajo del templo, etcétera, etcétera. Aquí vemos que se ven, es una situación muy compleja, que se ven combinados intereses y situaciones políticas frente a una tradición y una festividad que había sido aceptada e interiorizada. Eso también lo vemos en Flavio Josefus, que Hanukkah en la época de Flavio Josefus ya era una fiesta cumplida y celebrada de forma general por todo el pueblo. Entonces no es que la cultura rabínica pudiera o tuviera el interés de anular completamente esta historia de los hasmoneos. Una situación compleja, pero que entendiendo esta complejidad podemos entender por qué este movimiento entre los dos motivos. Para agregar solamente un punto final que tiene relación con este punto, a partir de este énfasis que pone la literatura rabínica y en la realidad que vivieron los judíos en todos los años de la diáspora, en la cual una actitud militar, una revuelta militar era algo que era supremamente lejano de su realidad, y podemos comprender que se haya puesto un mayor énfasis en el motivo del milagro del aceite. Con el comienzo del movimiento sionista, y esto ya lo mencionamos anteriormente cuando hablamos de Shavuot, cuando los líderes sionistas estaban buscando algunos motivos culturales, a pesar de que muchos de ellos hayan sido laicos, pero querían buscar en las raíces judías tradicionales elementos que pudieran ser aprovechados y resaltados, que fueran de acuerdo con la ideología sionista. El relato de los macabeos era perfecto, de una minoría pequeña que lograba hacer un despertar militar, que logró una independencia en la tierra de Israel, y vemos cómo en Israel se da un vuelco y se da un retorno otra vez a este motivo de la lucha de los macabeos como una lucha armada y de poder defender sus derechos y la autoridad nacional y la independencia. Entonces vemos cómo los distintos motivos van subiendo y bajando en distintas épocas dependiendo de la realidad que el pueblo va viviendo en distintos contextos históricos, geográficos, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo interesante. Por cierto, hablando, Alicia, de que se celebraba en aquella época, en el Evangelio de Juan, pueden ver también una cita de que Jesús sube al templo en la fiesta de la dedicación, que esa es Hanukkah. Así que si algunos ya quieren más tarde abrir el Evangelio de Juan, capítulo 10, van a poder ver esos versículos que hablan justamente sobre la fiesta de Hanukkah. Pero bueno, seguimos con más preguntas. Pregunta Margarita Boto, ¿en qué consiste el ayuno del 9 de Av?
Ok. En el calendario hebreo existen varios ayunos, mencionamos solo algunos de ellos, pero hay 6 ayunos al año. Solo dos de ellos son ayunos completos. ¿Qué quiere decir ayunos completos? Como Shabbat, que empiezan por la noche y duran hasta el día. Ayunos completos que no se toma, no se come absolutamente nada durante 25 horas en realidad, porque tal como vino, se empieza antes de que caiga el sol y se sale cuando salen las estrellas. Uno de estos es Yom Kippur, que es el único ayuno de origen bíblico sobre el cual profundizamos y hablamos de él en una de nuestras clases anteriores. Y el segundo ayuno completo va a ser el ayuno de Tisha B'Av, del 9 de Av, que también es un ayuno completo. La cuestión de que es ayuno completo quiere decir también que es de mayor duración. También que con menos facilidad se autoriza que alguien viole el ayuno, es decir, si una persona está, incluso se siente un poquito mal, los que son ayunos menores, entonces los rabinos autorizan que no ayunen, pero es mucho más grave cuando se trata tanto de Yom Kippur como de Tisha B'Av, que hay un mayor requerimiento que se cumpla. Y también hay otras prohibiciones adicionales, como no mantener relaciones maritales, no bañarse, no ungirse, no usar zapatos de cuero. Pero hay una diferencia conceptual muy básica entre Yom Kippur y Tisha B'Av, y es que Yom Kippur es considerado un día de ayuno, bien, pero un día de fiesta. Es un día en el cual lo dedicamos al rezo, a la oración, pero estamos felices y celebramos que Dios nos da la oportunidad de mejorar nuestros actos, de recibir un determinado. En contraste, el 9 de Av es un día de duelo nacional, es un día triste, trágico, de llanto, es una ocasión que a nivel histórico era un momento en el cual judíos que se encontraban en épocas difíciles manifestaban este dolor y esta añoranza y las dificultades en esta época. Era un espacio que permitía la manifestación de los pesares que se estuvieran viviendo, y quizás una interesante manifestación de ello es una leyenda que aparentemente tiene algo de verdad histórica, que una vez Napoleón pasó un 9 de Av por una sinagoga y quedó supremamente impactado y dijo: un pueblo que después de tantos años sigue llorando su destrucción nacional está destinado a tener un futuro. Más allá de que todos los detalles sean reales, pero realmente manifiesta que durante cientos de años los judíos seguían añorando y llorando en distintas partes del mundo volver a esta reconstrucción nacional. Y esta costumbre, que quizás fue manifestada con dolor, también fortaleció y sigue fortaleciendo esta identidad y este tesón judío. Para terminar con la última pregunta, pregunta Saúl y también Clotilde. Hay muchos otros eventos históricos que se conmemoran o se recuerdan en Tisha B'Av, en el 9 de Av. Y pregunta Clotilde, por ejemplo, la expulsión de los judíos de España. Saúl pregunta si hay algo relacionado con la Shoah, es decir, con el Holocausto. ¿Qué otros eventos se le han adjudicado también al 9 de Av que podamos mencionar? Bueno, tal como mencioné, la expulsión de España, las cruzadas, también en el texto, textos antiguos se considera que no me recuerdo exactamente en este momento cuál, también otro de los eventos anteriores a la destrucción del templo de la época bíblica, la no entrada a Israel, o me puedo estar confundiendo aquí, y es algo que se le ha ido siempre uniendo y añadiendo motivos históricos. Sí quisiera
hacer mención al tema de la Shoah, que la fecha que se fijó para la conmemoración del Holocausto no es el 9 de Av, pero la fecha del Holocausto que se fijó también estuvo, y quizás podemos decir, sigue estando bastante en debate. Ya no es en debate, pero las manifestaciones pueden llegar a confundir, porque hubo una discusión muy seria en los primeros años de la existencia del Estado de Israel. La fecha actual de la conmemoración del Holocausto fue determinada por la rebelión del gueto de Varsovia. En la narrativa sionista, hablar un poco del esfuerzo por enfrentar, aunque no haya tenido éxito, pero era importante para ellos, para estas figuras, elegir una fecha que hablara un poco del intento de defensa. Y por el otro lado, los grupos más tradicionalistas creían que no debía elegirse esta fecha, y existe otra fecha en el calendario hebreo que no llegamos a hablar de ella, que es considerada el 10 de Tebet. Es el día que se considera en el que recordamos a todos los muertos que no sabemos su fecha de fallecimiento, lo que se llama Yom HaKadish HaKlali. Entonces, según esta perspectiva, pensaban que el día más adecuado para conmemorar los eventos del Holocausto era unirlo otra vez con esta misma mentalidad de que existen fechas ya prescritas en la tradición a las cuales podemos añadir motivos adicionales. Pero entonces esta era la opinión de los grupos más tradicionalistas. De facto, perdieron la batalla, en el sentido que la fecha que se eligió y que se conmemora hasta el día de hoy es la fecha relacionada con los eventos de la revuelta del gueto. Algo que a veces mucha gente no entiende, pero que esta es la raíz de ello. Aquí en Israel existe una tradición muy impactante que, si no la han visto, los invito a que lo vean, así sea por YouTube, que en los días de conmemoración tanto del Holocausto como el Día de Recuerdo por los Caídos en la Guerra, se hace sonar una sirena y todo el país se detiene, todo el mundo se para, donde esté, salen del carro, paran el trabajo, están en medio de la conferencia, todo el mundo se para, y a veces resulta muy choqueante que entre grupos ultraortodoxos, en el día del Holocausto, que entre los grupos ultraortodoxos, la cantidad de víctimas que hubo en el Holocausto, y vemos que, y a veces se ve, y sale mucho en las noticias, que no se paran en la sirena el día del Holocausto. A propósito, es un fenómeno que creo que se está reduciendo, no digo desapareciendo, pero la razón de ello no es que, muchas veces no se entiende, no es que ellos no se identifiquen con la tragedia del Holocausto, sería totalmente ridículo. Esto simplemente es una manifestación de esta diferente modo de ver, de cómo se define cuándo y cómo se debe hacer el recuerdo de la tragedia del Holocausto. No que se esté violando la memoria del Holocausto, sino que en su parecer no esta es la fecha y la sirena no es el modo para hacer el recuerdo, sino que ellos prefieren tomar fechas ya existentes que se unen y tradiciones más acordes con tradiciones más antiguas que se encuentran ya en el calendario o en la cultura judía más antigua. Muy bien, Ali, ya hemos llegado ya al final. Me queda más sumarme a todos los comentarios que estás viendo, tal vez en el área de comentarios, de los elogios, de agradecimientos. Hay mucha gente acá que se quedaría escuchándote más y más tiempo, pero bueno, el tiempo es muy hostil, así que tenemos que terminar. Pero bueno, sí estaremos pensando ya la continuación a futuro, ya estaremos planificando, pensando y publicando de acuerdo al cronograma que decidamos junto con Alisa.
Pero bueno, Alicia, muchísimas gracias, la verdad, un curso fascinante, muy bien explicado, muy didáctico, un tema muy complejo, enseñar en 6 clases, el desafío ha sido grande y aprobado con creces. Así que Bueno, bueno, quiero muy aprovechar la gracias. oportunidad para agradecerte muy sinceramente, Ariel, por la invitación. Para mí fue realmente un honor y un placer poder compartir este espacio con gente tan hermosa, tan cálida, tan maravillosa. Agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado en vivo o aquellos que oyeron las clases después y por la gran cantidad de comentarios y preguntas que compartieron conmigo en el foro. Los invito también al foro de esta semana. Quien quiera, que haya quedado con alguna duda, para mí será un placer poder responderlo. Y será para mí un gran placer si podemos continuar en algún momento con esta serie. Realmente disfruté plenamente uno y cada uno de los encuentros. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos que nos acompañaron. Estoy de acuerdo contigo, Alicia, que realmente tenemos un grupo muy lindo, muy positivo y muy curioso, con ganas de estudiar. Así que bueno, gracias a ustedes, gracias a ti nuevamente, Alicia, y nos vemos en breve. Un abrazo grande aquí desde Israel. Gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao.